Buenos días, profesor, y a todos los presentes. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar en qué consiste el paper titulado Determinantes microeconómicos de la pobreza multidimensional en la República Dominicana, de los autores Stephanie Reyes y Yoguel Peguero. Empezaremos explicando la motivación del paper. Para los autores, la pobreza representa una privación del bienestar de las personas y medir la pobreza correctamente representa un gran reto, ya que no solo el ingreso la puede explicar, pues existen diversas formas en que se puede limitar el bienestar de los individuos. Para esto se abarca la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y el método de pobreza multidimensional, que este último engloba dimensiones más allá del ingreso, tales como las condiciones de vida, acceso a servicios básicos, nivel académico y estándar de vida. En adición, también es importante conocer la incidencia de aquellas variables de carácter social, tales como la salud, si es jefe de hogar o no, y también la inclusión de otros elementos como las carencias de ciertos electrodomésticos. La pobreza multidimensional busca ampliar la medición tradicional de la pobreza a otras dimensiones. En particular, esta analiza si es que hay relaciones de sustitución o complementariedad en materia de carencia de ingresos, salud, educación y vivienda. Los objetivos de contar con un índice de pobreza multidimensional radican en 3 puntos. El primero es contar con un indicador capaz de dar a conocer otros factores determinantes de la pobreza no considerados en la métrica actual. Segundo, obtener una medición de pobreza que incluya aspectos relacionados con el bienestar psicológico, la seguridad física y medioambiental. Y tercero, asegurar la comparabilidad con otros países que utilizan dicho índice a nivel regional. Los objetivos de este trabajo de investigación son, en primer lugar, medir la pobreza a partir de agregados socioeconómicos para evitar caer en el paradigma del ingreso y de esta forma observar cómo influyen estas variables sobre ello. Y segundo, calcular la proporción de personas que viven en estado de pobreza en dicho país. Dentro de los beneficios de la medición correcta de la pobreza es que permite conocer las causas de esta y de este modo mitigar sus efectos a partir de la implementación de políticas públicas. El estudio fue sustentado en modelos econométricos con el objetivo de determinar la incidencia de dichas variables socioeconómicas en la probabilidad de ser pobre. Segundo, parámetros de interés. Tenemos a las siguientes variables microeconómicas que han sido implementadas con el objetivo de conocer su incidencia sobre la probabilidad de que la persona sea pobre o no. Tenemos como variable dependiente a la pobreza que toma el valor de 1 cuando la persona es considerada pobre y 0 lo contrario. En las variables explicativas se muestran 2 tipos de variables que son dicotómicas y discretas. Entre las variables dicotómicas encontramos a formal, ocupado, casado, posee televisor, hombre jefe del hogar, calles asfaltadas, que toman el valor de 1 o 0 dependiendo de si cumplen o no. Y la única variable discreta que es la edad, que expresa la edad de los individuos al momento en que se realizó la encuesta. Las variables anteriores se utilizarán para las 2 primeras regresiones planteadas, que son similares en estructura, pero es en la segunda donde se considerará los efectos marginales de dichas variables. Ya en la tercera regresión se implementará el modelo Probit para pseudopaneles y se utilizarán las siguientes variables, que son pobreza, ocupado, mujer jefa del hogar, soltero y posee TV. Doy pase a mi compañero. Problemas econométricos. Este modelo propuesto por los autores tiene algunos problemas que, a través de su estrategia, ellos arreglan. El primero es el hecho de solo considerar como variable explicativa para la pobreza la dimensión monetaria, ya que como los autores presentan, la pobreza debe ser vista bajo un contexto multidimensional. Un segundo problema que presenta es el de atrición y el tercer problema es el de definir cuando alguien es pobre o no. Ahora, la estrategia escogida por los autores para poder calcular bien su modelo arreglando los problemas mencionados previamente consiste en 4 pasos. El primero es, en vez de tomar a una variable dicotómica común y corriente, se toma una variable latente para hacer una YI, que consiste en que YI tome el valor de 1 si el individuo carece al menos de una de las siguientes dimensiones: vivienda, servicios básicos, estándar de vida y educación. Definir una variable latente da lugar a que se tenga que utilizar un modelo Probit, como es el caso de este paso número 2, en el que se corre una regresión usando un modelo Probit de corte transversal para cada año del 2007 al 2015, para evaluar cuál es la dirección que tienen las variables escogidas sobre la probabilidad de ser pobre. Luego, para ver el efecto de estas variables sobre la probabilidad de ser pobre,
se corre una segunda regresión con el modelo Probit, pero esta vez sobre los efectos marginales de cada variable para cada año. Y finalmente, para poder evaluar el efecto de las variables escogidas sobre la probabilidad de ser pobre en el tiempo, es necesario que se aplique el uso de lo conocido como pseudopaneles para correr una regresión con el modelo Probit. Los pseudopaneles consisten en una mezcla entre lo que son datos de panel y pseudoindividuos o cohortes. Ah, los datos de panel consisten en utilizar una misma muestra y utilizarla esta misma para el análisis a través de los años. Por otro lado, los pseudoindividuos son un grupo de personas con características similares, grupos que ahora van a ser llamados pseudoindividuos. Una característica a resaltar sobre estos pseudoindividuos es que para cada año es posible elegir individuos diferentes para la formación de los pseudoindividuos, pero se eligen individuos diferentes con las mismas características que los individuos elegidos en el año anterior, por lo que podría decirse que se tienen a los mismos pseudoindividuos a través del tiempo. Entonces, bajo pseudopaneles se consideran a los pseudoindividuos como en datos de panel se consideran a los individuos. Bueno, con lo visto previamente, los autores logran resolver todos los problemas econométricos que tenían mediante su estrategia. La aplicación de una variable latente hizo posible que se pudiera medir si la variable dependiente tomaba el valor de 1 o 0 de acuerdo con la dimensión de la pobreza multidimensional. Y la creación de esta variable latente hace que sea preferible estimar este modelo por máxima verosimilitud que por MCO, y no necesariamente solo para que las predicciones caigan dentro de un intervalo entre 0 y 1. Por otro lado, el uso de pseudopaneles arregla el problema de atrición. Este problema nace debido a que a través del tiempo no se tomaron a los mismos individuos, lo que genera atrición, y es por eso que se usan pseudopaneles con pseudoindividuos, lo que corrige este posible sesgo generado por atrición. El uso de un approach con pobreza multidimensional nos pareció mejor que el approach de solo considerar la dimensión del ingreso, ya que el ingreso no necesariamente define si uno es pobre o no. Ahora, se pensaría que al omitir el ingreso en el modelo habría sesgo, pero recordar que el ingreso no afectaría a la variable dependiente YI, que es la que mide la pobreza, ya que YI mide la probabilidad de que una persona sea pobre bajo un contexto de considerar pobre dependiendo de las carencias que una persona tenga en su vida, por lo que tener un mayor o menor ingreso no afecta directamente a si uno tiene o no carencias. Con ello, el ingreso, si se hubiese querido, hubiera podido ser un buen instrumento, ya que el ingreso sí afecta a las variables explicativas, afectando indirectamente a la probabilidad de ser pobre bajo este contexto de pobreza multidimensional. No obstante, el modelo Probit, al ser de máxima verosimilitud, asegura que que los estimadores sean insesgados y consistentes, pero nosotros opinamos que la instrumentalización del ingreso podría ser factible. Por otro lado, uno puede creer que los problemas que el modelo Probit soluciona, como el de heterocedasticidad y el error binomial, se pueden solucionar tranquilamente con un modelo MCG y una muestra grande respectivamente para cada problema. Lo que pasa es que se escoge un modelo Probit por la variable latente que se genera para definir si alguien es pobre o no bajo el contexto de pobreza multidimensional. El problema estaría en definir si alguien es pobre o no sin el uso de una variable latente. O sea, sería un problema clasificar a una persona como pobre. Sería mucho más difícil sin el uso de esta variable latente que se ha definido por los autores. Además, mediante máxima verosimilitud, si se logra asumir una distribución, como es el caso de este paper, mediante un modelo Probit se logran obtener estimadores MELI en comparación con los estimadores por MCO.